Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis en profundidad. Hoy tenemos un objetivo súper claro. Vamos a ir mucho más allá de la típica idea de que la contaminación es mala y vamos a diseccionar científicamente su anatomía, pieza por pieza. Vamos a desglosar exactamente qué es, cómo se comporta y sobre todo por qué resulta tan increíblemente difícil de gestionar. La verdad es que es un tema fascinante cuando nos ponemos las gafas de la ciencia medioambiental. Así que sin más rodeos, vamos a ello. Para empezar a aterrizar este concepto abstracto, la imagen de la Tierra llevando una máscara de gas es francamente muy potente. Despierta nuestra curiosidad al instante, ¿verdad? Y es que, cuando el aire se llena de humo o vemos un vertido químico enorme en un río, todos reconocemos de forma intuitiva que algo va fatal. Pero hablando estrictamente a nivel científico, ¿qué constituye realmente un contaminante ambiental? Es decir, ¿en qué punto exacto una sustancia inofensiva cruza la línea y se convierte en una amenaza global? Pues eso es justo lo que vamos a desvelar hoy. Y para no perdernos, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero, definiremos la contaminación con una precisión casi matemática. Luego pasaremos a explorar sus orígenes y tipos. Después, compararemos las fuentes puntuales con las no puntuales. Analizaremos la persistencia y la gravedad de estos agentes. Y por último, aterrizaremos toda esta teoría en un caso real, el famoso dilema histórico del DDT. Seguir este orden lógico nos va a ayudar a construir una visión completísima del tema. Sección 1. Definiendo la contaminación. Es absolutamente fundamental establecer una base científica rigurosa antes de meternos de lleno en el resto del análisis. Hay que dejar a un lado las suposiciones del día a día. La contaminación no es simplemente que haya un producto químico artificial por ahí suelto. En realidad se trata de un umbral, un límite matemático. Técnicamente es la adición de una sustancia o un agente por la actividad humana a una tasa mayor que la velocidad a la que el medio ambiente puede neutralizarlo o hacerlo inofensivo. Y ojo, porque la naturaleza es increíble y tiene mecanismos de limpieza superpotentes, pero cuando nuestra tasa de adición supera esa capacidad natural de asimilación y empieza a causar un efecto apreciable en los organismos, ¡pam!, hemos cruzado la línea. Justo en ese momento exacto es cuando nace el problema de la contaminación. Pasamos a la sección 2, orígenes y tipos. Bien, ahora que ya sabemos dónde está ese límite numérico, necesitamos saber qué son exactamente estos contaminantes, de qué están hechos en realidad. Y aquí viene un punto crucial. La contaminación adopta muchísimas más formas de las que solemos imaginar. No es solo el clásico humo negro derivado de la combustión de combustibles fósiles, aunque claro, eso es una parte enorme del pastel. Hablamos de materia, sí, ya sea orgánica o inorgánica, pero hay otros factores en los que apenas pensamos. La energía también contamina. El exceso de luz por la noche, el ruido industrial ensordecedor o la energía térmica que se vierte de golpe en un río alteran drásticamente los ecosistemas. E incluso estamos hablando de seres vivos. Los agentes biológicos o las especies invasoras que introducimos actúan como verdaderos contaminantes porque el entorno local simplemente no puede frenar su rápida expansión. Y dentro de toda esta variedad, el momento en el que se vuelven verdaderamente peligrosos nos lleva a dos categorías fundamentales. Por un lado, tenemos los contaminantes primarios. Estos son activos e impactantes en el momento exacto en el que se emiten. Por ejemplo, el monóxido de carbono sale del tubo de escape y ya es nocivo, así de simple. Pero por otro lado, los contaminantes secundarios son un poco más engañosos. Se forman de manera indirecta cuando esos primarios sufren cambios físicos o químicos en el medio ambiente. El ácido sulfúrico es un buen ejemplo, ya que se forma en la atmósfera por reacciones posteriores. O el smog fotoquímico, esa neblina tóxica que ahoga a muchas ciudades, que en realidad es un cóctel gigante de contaminantes primarios y secundarios reaccionando bajo la luz del sol. Sección 3. Fuentes puntuales frente a no puntuales. Nuestro siguiente paso lógico es investigar de dónde salen físicamente todos estos problemas. Y esto determina directamente lo difícil que va a ser solucionarlos. Gestionar e intentar legislar todo esto es literalmente una tarea monumental, y todo depende de su origen. Veamos, una fuente puntual es el escenario ideal para cualquier regulador, un único sitio claramente identificable. Estamos hablando de la típica chimenea de una fábrica o una tubería de desagüe que va directa a un río. Sabes quién está vertiendo qué y lo puedes controlar. Fin de la historia. Pero luego están las fuentes no puntuales, y eso es un rompecabezas logístico brutal. Son emisiones súper dispersas y casi imposibles de rastrear hasta un origen único. Imaginemos los gases de escape de millones de coches a la vez o la escorrentía agrícola que arrastra pesticidas de decenas de campos diferentes. Esa agua contaminada puede viajar kilómetros y kilómetros antes de acabar en un lago. Y cuando el ecosistema colapsa por exceso de nutrientes, es imposible señalar con el dedo a un solo culpable directo. Sección 4. Persistencia y gravedad. Vamos a indagar en cuánto tiempo se quedan estas sustancias en el entorno y con qué nivel de agresividad golpean a la vida silvestre. Aquí nos encontramos con una dicotomía que es verdaderamente fascinante. Por una parte están los contaminantes orgánicos persistentes, o COP. Estos son el mayor de los retos ecológicos porque son tremendamente resistentes a la descomposición.
¿Y por qué alarman tanto a la comunidad científica? Pues porque son solubles en grasa. Esto significa que no se disuelven en el agua para que un organismo los expulse. No, atraviesan las membranas de las células, se acumulan en los tejidos de los animales y se van magnificando exponencialmente a medida que subimos por la cadena alimentaria. En el lado opuesto tenemos los contaminantes biodegradables, como las aguas residuales comunes o ciertos herbicidas como el glifosato. Estos no persisten para siempre. La naturaleza o la luz los descomponen rápido. Su único peligro real es si se liberan todos de golpe, abrumando la capacidad de asimilación del entorno. En el mundo real, los impactos de todo esto nos golpean de dos maneras muy diferentes. Por un lado, la contaminación aguda ocurre cuando liberamos cantidades enormes de un contaminante de forma repentina e inesperada. El daño es instantáneo, catastrófico y exige una respuesta de emergencia total. El terrible desastre químico de la planta de Bhopal en 1984 es el trágico ejemplo perfecto de esto. Por el contrario, la contaminación crónica es otra historia completamente distinta. Hablamos de liberar cantidades pequeñitas pero de forma constante a muy largo plazo. Pasa tan desapercibida que a menudo tardamos décadas en ver el daño, lo que la hace muchísimo más difícil de mitigar. El smog persistente y la mala calidad del aire en ciudades como Pekín ejemplifican este peligro. Es un desgaste silencioso, del día a día, pero profundamente destructivo para la salud. Y llegamos a la sección 5, el dilema del DDT. Es el momento de sacar toda esta teoría taxonómica y aplicarla a un caso histórico real y tremendamente complejo. El dicloro-difeniltricloretano, que todos conocemos simplemente como DDT, es seguramente el ejemplo más claro de la doble cara de las intervenciones humanas. A mediados del siglo pasado, el DDT demostró tener una utilidad incalculable. Era casi un arma milagrosa que erradicaba mosquitos a una velocidad pasmosa, salvando literalmente a millones de personas de la malaria y protegiendo cultivos vitales para la alimentación. A corto plazo, el beneficio fue innegable y absoluto. Pero claro, bajo nuestra lupa científica, el DDT es un contaminante orgánico persistente de libro. Es muy resistente a la descomposición, se disuelve en grasa y tiene una capacidad brutal para bioacumularse. Llegó a diezmar poblaciones enteras de aves depredadoras y alteró los ecosistemas de forma crónica. Nos plantea un conflicto objetivo, sin respuestas fáciles, entre el inmenso beneficio a corto plazo para nosotros y la devastación sistémica a largo plazo del entorno natural. Y esto nos lleva al final de nuestro recorrido de hoy, dejándonos con una pregunta que invita a una profunda reflexión. Cuando la innegable utilidad humana choca tan frontalmente con la seguridad ambiental a largo plazo, tal como ilustra el caso del DDT, ¿cómo se puede medir de forma justa el verdadero coste de un contaminante? Hoy hemos visto que la ciencia nos da herramientas exactas para identificar umbrales matemáticos, rastrear fuentes y comprender la letalidad y la persistencia química, pero equilibrar todos esos datos empíricos con las necesidades de desarrollo es el gran dilema de nuestro tiempo. Es un recordatorio vital de que cada sustancia que añadimos tiene una tasa de asimilación y, por tanto, una consecuencia. Ojalá este análisis sirva para que sigamos explorando y entendiendo juntos la compleja anatomía de nuestro mundo. Nos vemos en la próxima.